Un profesor de matemáticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, llamado Gerald Lambeau, concluye su clase anunciando a sus estudiantes que ha dejado una ecuación compleja escrita en el pizarrón del pasillo principal. Les advierte que espera que alguien la resuelva antes de que termine el semestre. Aquel que logre descifrarla no solo se ganará su respeto, sino también aparecerá en la reconocida revista del instituto. Antes de despedirse, menciona que cualquier duda pueden consultarla con su asistente, Tom. Una vez que el aula queda vacía, algunos curiosos se acercan al pasillo para ver el desafiante enigma matemático. Entre ellos no hay estudiantes brillantes, pero sí un joven encargado de la limpieza llamado Will. Mientras realiza su trabajo, observa la ecuación y no puede quitársela de la cabeza. Esa noche, después del cierre del campus, se reúne con sus inseparables amigos Chucky, Billy y Morgan en un bar. Sin embargo, ni la bebida ni las bromas logran distraerlo, su mente sigue atrapada en los números del pizarrón. Decide marcharse antes de lo habitual y regresar a casa. Ya en su departamento, se encierra en el baño y empieza a trabajar el problema usando el espejo como superficie para sus cálculos. A la mañana siguiente, espera pacientemente a que el pasillo quede vacío y, aprovechando la soledad, escribe discretamente la solución en la pizarra. Luego se marcha como de costumbre, pasa tiempo con sus amigos e incluso juega un partido de béisbol con Chucky antes de volver a su hogar. Al día siguiente, durante una reunión de exalumnos en el Instituto Tecnológico, un grupo de estudiantes se acerca a Lambeau para contarle que provienen de su clase. Él, intentando relajarse un sábado, les dice que no quiere hablar de trabajo, pero una chica insiste, no podían esperar hasta el lunes para saber quién había resuelto el teorema. Intrigado, Lambeau va directo a la universidad y se queda atónito al ver la ecuación correctamente resuelta. Pregunta quién lo hizo, pero nadie sabe la respuesta. Días después, Will y sus amigos asisten a un partido local. Al salir, se topan con unos tipos molestando a una chica. Los reconocen y, sin dudar, bajan del auto para enfrentarlos. Will, visiblemente alterado, arremete con fuerza contra uno de ellos hasta que sus amigos lo detienen. La situación escala rápidamente cuando llegan dos policías. Will, fuera de control, golpea a uno de los oficiales y termina en el suelo. Aunque es arrestado, logra salir esa misma noche. Al reencontrarse con Chucky, su amigo le pregunta cuándo es su audiencia, y Will responde que la tiene la próxima semana. Mientras tanto, Lambeau entra a su clase llena y comenta que sabe por qué muchos de los nuevos estudiantes han acudido, quieren descubrir la identidad del misterioso genio. Anuncia que quien haya resuelto el problema puede salir a reclamar su recompensa, pero nadie se levanta. Lambeau supone que el autor no se encuentra presente. Luego informa que, tras consultar con sus colegas, ha colocado un nuevo desafío en el pizarrón, uno que les tomó más de 2 años resolver. Al día siguiente, Lambeau y Tom encuentran a Will escribiendo de nuevo en la pizarra. Al verlos acercarse, él se disculpa por usar el pizarrón y se marcha. Lambeau, creyendo que solo estaba garabateando, queda sorprendido al mirar el resultado. Al examinar la solución, comprende que ese joven con uniforme de limpieza es el autor de las respuestas. Más tarde, Will se reúne con sus amigos, quienes se burlan diciendo que lo han despedido por dejar de limpiar pisos. Después del chiste, deciden ir al bar donde suelen reunirse estudiantes de Harvard. Ya adentro, Chucky observa a una joven llamada Skyler, conversando con una amiga y decide acercarse con la esperanza de conseguir su número. Al llegar, finge haberla visto en su clase de historia. Antes de que pueda decir mucho, un chico llamado Clark aparece e intenta hacer quedar mal a Chucky hablando de cosas históricas de las que no tiene idea. Will no tolera esto y decide defender a su amigo. Curiosamente, parece que Will sabe todo lo que Clark mencionó porque lo leyó en un libro. Luego insulta a Clark por citar un libro para intentar humillar a Chucky y ganar puntos baratos frente a Skyler, quien parece impresionada con la seguridad de Will. Clark bromea sobre cómo él será el que eventualmente obtendrá un título de Harvard, mientras que Will podría terminar haciendo trabajos menores. Will encuentra esto gracioso, pero le pregunta a Clark si quiere salir afuera a pelear con él. Clark, visiblemente asustado, dice que no le interesa, y Will regresa a su asiento con sus amigos. Al poco rato, Skyler se prepara para irse del bar, pero antes se acerca a Will. Le dice que estaba esperando que él se acercara a hablar con ella, pero se fue dejándola decepcionada. Will parece confundido, pero Skyler se presenta correctamente y le da su número, diciendo que espera que pronto puedan tomar un café. Will sonríe feliz por este gesto, y al salir del bar con sus amigos, ve a Clark y le muestra que consiguió el número de Skyler. Días después, Lambeau se dirige a la oficina de mantenimiento del campus para preguntar por Will. Un oficial allí le informa que Will no se presentó a trabajar ese día. Además, menciona que Will consiguió el trabajo a través de su oficial de libertad condicional y que Lambeau puede llamarlo para obtener más detalles sobre él. Lambeau se sorprende al saber que Will tiene un oficial de libertad condicional, pero acepta el número de teléfono. Tras contactar al oficial, Lambeau descubre que Will está en juicio por otro delito. Lambeau se dirige al tribunal y ve a Will defendiendo su caso frente a un juez. Después de un rato, el juez comenta que ha leído el expediente de Will y ha descubierto varios casos de asalto relacionados con el robo de autos, probablemente a causa de su infancia problemática.
Añade que, aunque Will ha logrado que se desestimen casos anteriores, no podrá escapar de este porque agredió a un policía. Justo en ese momento, el juez anuncia que ha denegado la moción para desestimar el caso y que Will tendrá que pagar una fianza de $50,000. Poco después, Will es llevado a prisión, y Lambeau lo visita allí. Will se pregunta qué quiere el profesor, y Lambeau le explica que ya ha negociado con el juez su liberación. El juez accedió a dejarlo salir de prisión a cambio de que vea a un terapeuta y visite a Lambeau cada semana para resolver problemas matemáticos. Will responde que no necesita un terapeuta, pero Lambeau le dice que ver a uno es mejor que cumplir con una condena. Tras esto, Will deja la prisión y comienza a ir a la oficina de Lambeau para trabajar en problemas matemáticos. Después de un tiempo, Lambeau le pide a uno de sus colegas, que resulta ser terapeuta, que se reúna con Will. Durante su primera sesión, Will frustra al terapeuta y lo hace renunciar. Lambeau, entonces, lo lleva a ver a un hipnotizador, pero Will usa el mismo truco para hacer que el hipnotizador también se rinda. Lambeau no comprende por qué Will sigue negándose a recibir ayuda. Mientras Tom pregunta qué harán, el profesor de matemáticas responde que tiene un viejo compañero de cuarto que podría ayudar. A continuación, Lambeau se dirige a un colegio comunitario para encontrar a su antiguo compañero, Son. Al entrar a la clase de Son, él se sorprende y lo presenta a sus estudiantes como un gran profesor de matemáticas que ha ganado la prestigiosa medalla Fields por su trabajo en matemáticas combinatorias. Tras despedir a los estudiantes, Son y Lambeau se dirigen a un bar para hablar. Lambeau le pregunta por qué no asistió a la fiesta de reunión, y Son responde que ha estado muy ocupado. Lambeau menciona que ha pasado un tiempo desde que se vieron por última vez, y Son admite que no ha estado mucho por ahí desde la muerte de su esposa. Lambeau le habla a Son sobre Will, a quien considera un genio de las matemáticas. Le cuenta que Will es muy defensivo y que solo necesita que alguien logre llegar a él. Son le pregunta a Lambeau por qué quiere que él se ocupe de Will, y Lambeau le responde que su viejo compañero podría entenderlo mejor, ya que vienen del mismo entorno. Son, intrigado, acepta conocerlo. Al día siguiente, cuando Will llega a la oficina de Son, este le pide a Lambeau y a Tom que salgan. Mientras intenta conocer más sobre el pasado de Will, Will comienza a caminar por la oficina, hablando de cómo Son compra libros caros sin razón alguna. De repente, ve una pintura en la oficina y pregunta si es obra de Son. Al escuchar que sí, Will la insulta sin rodeos. Luego menciona que probablemente Son se convirtió en psicólogo porque su vida era miserable. Will le pregunta si se casó con la mujer equivocada, a lo que Son le responde que cuide sus palabras. Al ver que Son se enfada, Will decide seguir irritándolo, repitiendo el insulto sobre su esposa. En un impulso, Son agarra a Will por el cuello y le advierte que nunca vuelva a faltarle al respeto de esa manera. Will, asustado, dice que la sesión ha terminado. Al salir, Lambeau entra a la oficina y le dice a Son que entendería si su compañero no quiere seguir atendiendo a Will. Sin embargo, Son le responde que se asegure de que Will llegue temprano para las sesiones de los jueves. Esa misma noche, Will pasa un rato con Skyler, quien le cuenta sus planes de ingresar a la escuela de medicina después de graduarse de Harvard. Will se asombra de que a sus padres no les importe pagarle esas altas tarifas, pero Skyler le explica que ella misma paga porque ha heredado dinero de ellos. Al final, cenan juntos y disfrutan de su primer encuentro. La siguiente semana, Will regresa a ver a Son. El psicólogo lo invita a sentarse afuera, y Will se pregunta qué está pasando. Son le dice que ha reflexionado sobre lo que Will le contó y ha llegado a la conclusión de que Will es solo un niño. Le explica que Will conoce las cosas solo desde los libros, pero no tiene experiencias reales que las respalden. Le asegura que Will no sabe lo que es amar a alguien y estar con esa persona, incluso cuando enfrenta una enfermedad grave. También le dice que lo ve como un niño asustado que nunca ha dejado que alguien lo ame. Mientras Will escucha, Son le deja claro que solo podrá ayudarlo si está dispuesto a hablar de sí mismo y a mostrar quién es, ya que eso no está en los libros. Al día siguiente, Chucky va a casa de Will, como de costumbre, y toca la puerta para que Will salga y se dirijan juntos al trabajo en la obra. Esa noche, Will decide llamar a Skyler para hablar sobre lo mucho que disfrutó su tiempo con ella. Sin embargo, cuando marca su número, cuelga antes de que suene, pues no sabe qué decir. Unos días después, se dirige a su sesión con Son, pero pasa toda la cita mirando el reloj sin decir una palabra. Al finalizar, Son le comenta a Lambeau lo ocurrido y el profesor de matemáticas se pregunta por qué Will haría algo así. Son le explica que Will solo quiere demostrar que no tiene que hablar con él. Lambeau le pregunta por qué Son no habla en lugar de esperar que Will lo haga, pero Son le responde que es Will quien tiene que dar el primer paso. Al día siguiente, Lambeau le pide a Will que le muestre a un colega matemático una manera más sencilla de resolver un problema en el que ese profesor ha trabajado durante años. El profesor se siente avergonzado, pero Lambeau solo sonríe mientras se aleja. En la siguiente sesión con Son, Will inicialmente se niega a hablar, pero después de un rato, le cuenta una broma. Luego menciona que recientemente estuvo en una cita, y Son le pregunta cómo fue y si ya ha llamado a la chica. Will responde que la cita fue bien, pero que no la ha vuelto a llamar. Son piensa que debió haberlo dicho, pero Will responde que no quiere apresurarse, ya que Skyler es perfecta tal como está y no quiere estropear eso. Son lo encuentra interesante y le comenta que tal vez sea Will quien intente mantener esa perfección para Skyler, para que no vea quién es realmente.
Luego, le habla sobre su esposa, quien solía tener flatulencias cuando se ponía nerviosa. A veces ni siquiera se daba cuenta de cuando sucedía. Ambos se ríen de esto, y Son menciona que, aunque la gente suele considerar estas cosas como imperfecciones, él las ve como las pequeñas cosas que mostramos cuando decidimos dejar entrar a alguien en nuestro extraño mundo. Will, curioso, le pregunta si alguna vez ha pensado en casarse nuevamente, pero Son le responde que su esposa está muerta. Después de esto, Will bromea diciendo que Son tampoco quiere que nadie lo conozca demasiado bien. La sesión termina. Al día siguiente, Will va a ver a Skyler en su residencia. Ella se sorprende al verlo y le menciona que no le llamó después de la cita, pero le explica que estuvo muy ocupado. Luego, le pregunta si puede compensarlo llevándola de nuevo a salir, pero Skyler le dice que no puede, ya que tiene que estudiar para un examen de química. Mientras se va, Will no puede dejar de pensar en ella, así que anota en un papel la fórmula química que ella necesita estudiar. Regresa a su residencia para dárselo, y Skyler, sorprendida, le pregunta cómo consiguió la fórmula. Will bromea diciendo que se la sacó a uno de sus compañeros, y luego le pregunta si ahora puede salir con él. Finalmente, salen a ver una carrera de caballos, y durante la velada, Skyler le pregunta por su familia. Will le responde que tiene 2 hermanos y que vive con 3 de ellos. Skyler no lo cree, pero Will insiste que es cierto. Luego, Skyler dice que le encantaría conocer a sus hermanos algún día, y él asegura que eso ocurrirá pronto. En su próxima sesión con Son, Will le comenta que recientemente leyó su libro y descubrió que solía asesorar a veteranos. Son le explica que dejó esa labor cuando su esposa enfermó gravemente. Will le pregunta si alguna vez se ha preguntado cómo habría sido su vida si no hubiese conocido a su esposa. Son responde que no tiene arrepentimiento sobre cómo terminaron las cosas, a pesar del dolor que aún siente por su muerte. Will le pregunta cuándo supo que ella sería su esposa, y Son responde que recuerda el día exacto. Will, sorprendido, pregunta por qué tiene tan claro ese día, y Son menciona que fue porque ese día los Red Sox jugaron su partido más importante en la Serie Mundial. Will le pregunta si consiguió boletos para el juego, a lo que Son responde que sí. Él cuenta cómo, mientras esperaba que comenzara el partido con sus amigos, su futura esposa entró al bar. Luego relata cómo transcurrió el juego y cómo los fanáticos corrieron al campo. Will, emocionado, le pregunta si él también se unió, pero Son le explica que no estuvo en el estadio, sino que se quedó en el bar conversando con su futura esposa. Will no puede creer que haya dejado pasar un partido tan emocionante solo por hablar con una chica, pero Son le dice que no tiene arrepentimientos. Will le pregunta cómo se lo contó a sus amigos, y Son le responde que les dio su entrada con una nota que decía que quería ver qué pasaba con una chica. Will, asombrado, pregunta si sus amigos lo dejaron ir, a lo que Son responde que vieron en sus ojos que ya estaba enamorado. Luego le menciona que no se arrepiente de los años que pasó con su esposa ni de los años que dejó de lado para estar con ella cuando estuvo muy enferma. Esa misma noche, Will lleva a Skyler a conocer a sus amigos después de que ella insiste en conocerlos. Al día siguiente, Lambeau y Son se encuentran en un bar para hablar sobre Will. Lambeau pregunta cómo van las cosas con él, y Son responde que están progresando bien. Lambeau le pregunta si ya están hablando sobre el futuro, pero Son le dice que llegarán a eso pronto. Lambeau menciona que es hora de que empiece a hablar con Will sobre el tema, ya que su teléfono no para de sonar con ofertas de trabajo. Son pregunta qué tipo de lugares lo están llamando, y Lambeau le responde que hay sitios donde Will puede trabajar en matemáticas de vanguardia. Son duda de que Will quiera eso, pero Lambeau insiste en que necesitan darle una dirección para que no termine siendo otro talento desperdiciado. Son aún piensa que deberían preguntarle a Will qué quiere hacer, pero Lambeau señala que no está intentando arruinarle la vida recomendándole trabajos. Son cree que Will puede descubrir lo que quiere por sí mismo, pero Lambeau responde que esa estrategia no le funcionó con su antiguo compañero de cuarto. Son se cansa de que Lambeau siempre lo haga sentirse menos por no ser un profesor genio como él. Lambeau se disculpa por lo que dijo y menciona que Will ya está en una entrevista en una empresa llamada McNeil. Curiosamente, Chucky resulta ser el que está en la entrevista, y les pregunta a los entrevistadores sobre su pago por retención. Los entrevistadores no entienden esto, ya que ya lo han contratado, pero Chucky les dice que le den $200. Después de tomarles el dinero, les dice que fue un placer hacer negocios con ellos. Resulta que Will evitó la entrevista para pasar tiempo con Skyler. Esa noche, Skyler le pide a Will que la acompañe a California cuando se mude allí para la escuela de medicina en unos días. Will se muestra sorprendido y le pregunta si está segura, a lo que ella responde que sí. Will le dice que no le interesa seguirla, pues podría dejarlo varado en California si descubre algo que no le guste de él. Skyler le asegura que nunca haría eso y se pregunta por qué él piensa de esa manera. Luego le pregunta qué es lo que realmente teme, pero él se muestra confundido, sin entender por qué ella cree que tiene miedo. Skyler le pregunta por qué tiene miedo de dejar un lugar donde nadie lo desafía, pero Will le pide que no hable así de su vecindario. Le dice que es huérfano y que es ella la que probablemente lo dejará para casarse con un hombre rico que pueda gastar su dinero con ella. Skyler no entiende por qué le preocupa su riqueza y le dice que, aunque ella también tiene miedo de una relación seria, solo intenta ser honesta al darle una oportunidad. Will le pregunta si no ha sido honesto con ella, y Skyler responde que sabe que él no tiene 2 hermanos. Le agrega que quiere ayudarlo,
Pero Will se enfurece y le dice que no necesita ser salvado. Skyler, devastada, le pide que confiese que no la ama, para que ella deje de molestarle. Will le responde que no la ama, y sale de su habitación mientras ella sigue llorando. Al día siguiente, Will resuelve un problema matemático para Lambeau, y el profesor le pregunta cómo le fue en la entrevista. Will le dice que envió a su negociador principal, y Lambeau le advierte que no lo haga de nuevo si le organiza otra entrevista. Will le responde que no quiere asistir a más entrevistas, y Lambeau le dice que las cancelará. Luego le comenta que podría haberle ofrecido un trabajo en su oficina, pero que solo quería que Will explorara otras opciones. Will le responde que no quiere pasar su vida explicando cosas a personas, pero Lambeau le pide que al menos valore sus esfuerzos. Will le dice que Lambeau no tiene idea de lo fácil que le resulta resolver problemas matemáticos que al mismo profesor le cuestan, y luego quema el papel que le acaba de dar. El profesor apaga rápidamente el fuego. Antes de que Will salga de su oficina, Lambeau le dice que desearía no haberlo conocido, para no tener que preocuparse por alguien desperdiciando su talento. Días después, Will asiste a otra entrevista en la Agencia Nacional de Seguridad, pero rechaza la oferta laboral porque su trabajo podría contribuir a matar personas. Al contarle esto a Son, el psicólogo le dice que Will tiende a anticipar el fracaso antes de intentarlo, y que eso también lo hace con sus relaciones. Le explica que nunca tendrá una gran relación si sigue saboteando sus conexiones con las personas por miedo a lo que pueda pasar en el futuro. Cuando Son le pregunta qué quiere hacer con su vida, Will bromea diciendo que quiere ser pastor de ovejas. Son se cansa de sus evasivas, y le exige que se vaya. Will se sorprende y se pone a la defensiva, pero Son se mantiene firme. Al día siguiente, Will llama a Skyler para contarle que ya está asistiendo a entrevistas, que no piensa pasar toda la vida en obras de construcción. Ella le responde que eso nunca le importó, y le dice que lo ama. Will guarda silencio. Skyler se entristece. Al día siguiente, se dirige al aeropuerto con la esperanza de verlo, pero él no aparece antes de que aborde el avión rumbo a California. Poco después, Lambeau visita el despacho de Son y se da cuenta de que ni él ni Will han asistido a su sesión habitual. Preocupado, lo llama. Son le informa que Will no se presentó. Lambeau se alarma, temiendo que el juez se entere y lo devuelva a prisión. Mientras tanto, Will trabaja con Chucky en una obra. Su amigo le pregunta por Skyler y se sorprende al saber que ya se fue. También le pregunta si Lambeau le conseguirá trabajo cuando termine la libertad condicional. Will responde que no quiere pasarse los días resolviendo problemas frente a un escritorio y que no tiene razones para dejar su barrio. Chucky, molesto, le dice que si se queda siendo obrero teniendo la capacidad de lograr algo más, lo va a matar. Pero Chucky insiste, si no intenta aprovechar lo que tiene, sería una falta de respeto hacia todos los que lo rodean. Will se muestra confundido, y Chucky le pregunta si sabe cuál es la mejor parte de su día. Él explica que, cada mañana, cuando va a buscarlo a su casa, espera que Will no abra la puerta. Porque ese día, significaría que finalmente se atrevió a ir tras algo mejor. Will se queda en silencio, impactado. Al día siguiente, Lambeau vuelve al despacho de Son y se queja de que Will podría terminar nuevamente en prisión. Afirma que le pidió ayuda, pero que su antiguo compañero no ha hecho nada. Son le responde con firmeza, convencido de que presionarlo solo lograría que se encerrara aún más. Dice que su forma de protegerse es alejar a los demás antes de que lo abandonen. Lambeau lo acusa de estar actuando por celos. Son, desconcertado, le responde que, pese a todos sus logros, el verdadero miedo al fracaso lo tiene él. La tensión entre ambos va en aumento. De pronto, Will entra y ambos se dan cuenta de que ha escuchado toda la conversación. Él ofrece regresar más tarde, pero Lambeau ya se va. Una vez solos, Son le dice a Will que acaba de revisar su expediente para enviárselo al juez. Will le pregunta si alguna vez pasó por algo similar. Son le dice que sí, que su padre era agresivo y que creció en un entorno difícil. Will le responde que su padre adoptivo solía golpearlo con una llave inglesa, hasta que dejó de importarle. Luego bromea preguntando si eso le genera miedo al apego o al abandono, si por eso aleja a las personas o terminó con Skyler. Son se le acerca con calma y le dice, mirándolo a los ojos, que nada de lo que vivió es su culpa. Will asiente, pero a medida que Son repite una y otra vez que no es su culpa, se le quiebra la voz y termina abrazando al psicólogo. A la mañana siguiente, Will se presenta en McNeil para hacer una entrevista formal y aceptar el empleo que le ofrecieron tiempo atrás. Luego se dirige a ver a Son para contarle la noticia. Son le dice que ahora es un hombre libre, que sus sesiones han llegado a su fin. Will le expresa su deseo de seguir en contacto, y Son, sonriendo, le responde que le encantaría. Agrega que piensa recorrer el mundo por un tiempo, pero que siempre puede llamarlo cuando quiera. Le entrega su número y se abrazan una vez más. Antes de marcharse, Will le agradece por todo. Al día siguiente, sus amigos lo sorprenden con un auto que armaron entre todos para que pueda ir a trabajar. Will, maravillado, inspecciona cada rincón del vehículo mientras ríe junto a ellos. En otro lugar, Lambeau aparece en la oficina de Son, poco antes de que éste parta de viaje. Lambeau se disculpa por cómo terminaron su última charla, y Son también pide perdón. Hablan de lo que viene, Son menciona sus planes de recorrer el mundo y la posibilidad de escribir un libro. Al final, los viejos amigos deciden salir a tomar algo juntos.
Al día siguiente, Will se detiene frente a la casa de Son y deja una nota en la puerta. Luego se aleja conduciendo el auto que sus amigos le regalaron. Son lo ve desde la ventana y se pregunta qué vino a hacer. Mientras tanto, Chucky va a buscar a Will, pero al tocar la puerta nadie responde. Entonces lo entiende. Su amigo tomó en serio su consejo y decidió dejar atrás el barrio. Una sonrisa se dibuja en su rostro. Son recoge la nota y la lee. Will escribe que, si Lambeau pregunta por el respecto al empleo en McNeil, le diga que lo siente, porque ha decidido ir a buscar a una chica. Son sonríe al terminar de leer y bromea diciendo que Will le robó la frase. En otro lugar, Will toma la carretera rumbo a California para reencontrarse con Skyler. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.